Bueno, ¿me escuchan bien? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes hoy? Eso me alegra mucho. Voy a empezar con una historia. Eh, Resulta que por parte de mi mamá conocí a mi abuelito y a mi abuelita. Y digamos que la historia de la relación que tengo con mi abuelo, yo creo que todos los que tenemos abuelos acá, de pronto les ha pasado que le han dicho: si su abuelo no hubiera perdido, hubiera jugado, hubiera no sé qué con esas tierras, hoy estaríamos ricos. No estaría pagando el ICETEX en este momento. Pero la historia no es de plata. Resulta que mi abuelo, eh, como a los desde que nací hasta los 7 años, recuerdo tener una relación con mi abuelo, con mi abuela normal, con familia, y de un momento a otro el abuelo se fue de la casa. Se fue de la casa y dejó a mi abuela sola, digamos que la abandonó. En ese proceso, ese proceso duró más o menos hasta que yo me gradué de abogado, que fue a los 22 años, o sea, él duró siempre como 15 años por fuera. Y me acuerdo mucho de ver a mi mamá llorando porque su mamá estaba llorando porque el esposo se había ido. Había decidido romper su pacto matrimonial. Había, con la ruptura del pacto matrimonial rompió también gran parte de la unidad familiar. Porque a pesar de que él volvió cuando yo tenía 22, 23 años, creo que las relaciones nunca fueron iguales. Hoy, en el marco de Deuteronomio, vamos a hablar de matrimonios, vamos a hablar de rupturas, vamos a hablar de volver a casa. Hoy vamos a hablar de la importancia del matrimonio. En medio de esto, entonces, como les dije, estamos hablando de Deuteronomio. Es muy importante esa parte, porque Deuteronomio se escribió en el momento que el pueblo de Dios había pasado ya los 40 años por el desierto e iba a cruzar a la tierra prometida, ¿cierto? Moisés, Dios, se encarga de reunir al pueblo y decirle: mire, cuando ustedes pasen a la tierra prometida, yo les pido que hagan lo siguiente, 2 puntos. Y durante Deuteronomio, que hemos venido estudiándolo ya casi 2 años, ha venido indicándole al pueblo qué es lo que espera Dios de su pueblo cuando pase a la tierra prometida. Es claro que desde el capítulo 22 de Deuteronomio, que le empezamos hace como unos 4 semanas o 3 semanas larguitas, 4 semanas ya, no, ya 5 con la celebración, ha venido, digamos, transcurriendo lo que nosotros llamamos las leyes o las segundas leyes, ¿cierto?, que se habían dado en Levítico antes. Ahora, digamos, el tema es por qué Moisés le recuerda a ellos la ley. Otra vez, les dice: mire, porque si ustedes no se acuerdan de lo que yo les estoy ordenando, cuando pasen allá va a ser la locura, pues. Y yo quiero que ustedes, digamos, se cuiden. Para esto nos ha tocado hoy tocar el capítulo 24. Yo les pido el favor de que abramos nuestras Biblias en el capítulo 24. Capítulo 24, ahí lo están leyendo también ustedes en sus pantallas, y dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre.
Pero si la aborreciera este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá el primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer después de que fue envilecida. Porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Estos primeros 4 versículos tienen una historia, ¿cierto? Es una historia, yo creo que muy sencilla. Viene el verso 5, que también habla de cuando alguno fuera recién casado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el primero, en el 24:1, empieza cuando alguno tomare por mujer y se casare, ¿cierto? Entonces, hablando del matrimonio. En el verso 5 cuenta otra historia, dice: cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra ni en ninguna cosa se le ocupará. Libre estará en su casa por 1 año para alegrar a la mujer que tomó. Señor, te doy muchas gracias por tu palabra. Gracias por bendecirnos con tu palabra, Señor. Permite que este momento que estamos aquí nosotros presentes, y las personas que están allá en la pantalla de su computador, de su televisión, Señor, que sea un momento de concentración y que el Espíritu Santo nos hable hoy. Amén. Entonces yo les decía que hoy a mí me llamó mucho la atención que en el marco de las leyes que da el Señor para cuando el pueblo de Dios pasa al otro lado, dentro de las primeras leyes que les recuerda a ellos, les habla del matrimonio, ¿sí? Y les habla del matrimonio de una manera como rara para nosotros. Acordémonos que esto está escrito 2700 años antes aproximadamente, y que para ese momento tenemos que ponernos en el contexto de lo que estaba pasando allá para poder entender un poquito por qué esta ley, ¿cierto? En el contexto de lo que estaba sucediendo para esa época y en ese sector del mundo, resulta que la mujer no tenía prácticamente ningún valor para los pueblos aledaños o por donde iba pasando el pueblo de Dios. Por lo tanto, ni siquiera era objeto de matrimonio en muchas ocasiones, y simplemente el hombre la tomaba y la dejaba, pero cuando la dejaba era considerada una esclava, ¿sí? Y perdía todas sus dotes y todas sus cosas y quedaba casi que en calidad de huérfana, de despojada. Entonces, cuando nosotros leemos la primera parte de la historia, de los versos del 1 al 4, y nos dicen lo siguiente, nos dicen: mire, dice la ley del Señor, cuando tú te cases, ¿sí? Si esta persona con la que tú te casaste, señor hombre, consideras que tiene alguna cuestión indecente, cuando yo hablo de indecente, si ustedes se acuerdan en las leyes, que cuando hablan de indecencia no se está hablando de infidelidad, porque la infidelidad era muerte, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del momento cuando Jesús encuentra a la mujer que van a apedrear? Pastor, ¿usted me puede prestar su micrófono? Que no estoy tan cómodo con este micrófono. Yo creo que ya lo ya lo empaco. Sí. ¿Está bien? Bueno. Entonces, les decía que ustedes se deben acordar cuando Jesús van a apedrear a una mujer que fue descubierta en infidelidad, la van a apedrear y a matar. En este caso, en este específico caso, donde dice el hombre si ve algo indecente en la mujer, escríbale una carta de divorcio y déjela ir, ¿cierto? Y para este momento de nuestra historia eso sería, no, eso es terrible, ¿cómo se le ocurre? Es decir, pero para ese momento en el que se escribió eso, era una reivindicación de la mujer en el sentido que le permitía volver a rehacer su vida,
que no perdía su, digamos, su dote, por decirlo así, ¿sí? Que le permitía volver a tener cara ante la sociedad, cosa que no sucedía en los pueblos cercanos. Entonces, en medio de eso, se desarrolla la primera historia. La segunda historia se desarrolla cuando un hombre se casa y le dice, mire, usted dedíquese el primer año para alegrar a la mujer. Como ustedes se dan cuenta, estamos hablando de matrimonio y de dos situaciones específicas dentro del matrimonio. Entonces, en ese orden de ideas, casi que el desarrollo de la predicación del día de hoy no va a ser tan como que yo les voy a sacar del sombrero algo que ustedes digan, wow, yo no me había dado cuenta de eso, porque ves que el pastor se predica aquí y nos saca digamos, dentro de la predicación unas cosas que están, digamos, con la parte teológica muy profundas, y uno dice, ve, yo no me he dado cuenta de eso, ¿cómo es el pastor para...? No, la predicación de hoy es muy sencilla, muy sencilla. Las historias son muy básicas y a mí me parece que este tipo de, digamos, cuando nosotros entendemos claramente qué dice la palabra del Señor, vamos a entender que lo que nos van a hablar desde el púlpito es lo que dice acá, no es nada inventado por el predicador ni nada, sino es lo que dice acá. Y lo traigo a colación porque ustedes acaban de escuchar esta semana de un pícaro que se hace llamar predicador o pastor, que decía en una iglesia que si se podía ofrendar más o se daba más plata para la iglesia, o sea, para el pastor, el Señor iba a venir más rápido. Eso simplemente lo menciono. ¿Por qué? Porque uno debe estar atento sobre qué dice la palabra y sobre qué se va a hablar. No dejarse meter los dedos en la boca de pícaros y bandidos que se quieren llenar los bolsillos a costa de la palabra del Señor. Continúo. Entonces, hoy, en el marco de Deuteronomio, vamos a ver dos demandas que hace Dios en el marco del matrimonio para su pueblo. Dos demandas que hace Dios en el marco del matrimonio para su pueblo antes de entrar a la tierra prometida. La primera demanda que hace Dios a su pueblo para entrar en el marco de para entrar a la tierra prometida es la prudencia. La prudencia. Dentro del discurso de Moisés, donde se está dando la advertencia al pueblo que va a pasar al otro lado, a la tierra prometida, venía un desafío muy grande para ellos. Para ese pueblo que iba a pasar para ese momento, era que tenía que entrar a romper los esquemas culturales con los que habían crecido. Tenían que romper los esquemas culturales y de costumbre y de ejemplo que venían, digamos, de tiempo atrás. Porque al ver a todos los demás pueblos que trataban de una manera con vejamen a la mujer, ¿sí?, lo que encuentran ahora es que no pueden hacer eso. No pueden, digamos, dejar a la mujer de a un lado y casi que dejarla en la más absoluta inopia, señalada y esclavizada. Ahora lo que le dice el pueblo, digamos la ley, es: usted si se casa, tiene que tener unas formalidades para poder dejar a su mujer. Uno, tiene que escribir una carta. Tómese el tiempo para escribir una carta. Pero tenga en cuenta cuando esté escribiendo esa carta que tiene unas consecuencias. Y las consecuencias son: la primera consecuencia es que le permite a esa mujer volver a buscar un esposo, a volver a tener una vida, a tener vida en sociedad, que le permita a la mujer volver a mirar de frente a las personas con las que vive, que le permita a la mujer rehacer su vida. La segunda consecuencia que tiene que tener en cuenta
es que posiblemente sus hijos van a ser criados por otro. Porque ese niño de 2, 3, 5, 7 años va a tener la oportunidad de tener un padre, otro padre que no sea usted. Y la última consecuencia es que usted ya no va a poder volver con ella. Y no le va a pasar como mi abuelita, que creo que estuvo 15 años esperando por mi abuelo. Porque creo que mi abuelo no volvió antes o hizo lo que hizo porque sabía que mi abuela lo estaba esperando. Aquí lo que le está diciendo es: Señor, usted cuando piense que puede dejar de manera libre, de manera tranquila, sin pensarlo siquiera a su esposa, actúe con prudencia. Actúe con prudencia. Tómese el tiempo para hacer la carta. Tómese el tiempo para pensar las consecuencias. Tómese el tiempo para meditar qué es lo que va a hacer. ¿Por qué? Porque para el Señor, para ese momento, el matrimonio era lo que quería proteger. Era fundamental el matrimonio, como lo está tocando en estos dos temas, para el Señor en el proyecto de Dios. El pueblo de Dios, cuando el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: voy a hacer de ti una gran nación, requería como elemento fundamental el matrimonio. Era fundamental entender la importancia del matrimonio en el proyecto de Dios. Sin el matrimonio, sin una institución fuerte, segura, donde la familia creciera con seguridad, con tranquilidad, era imposible generar varias familias con un pueblo, con varios pueblos, una ciudad, un municipio, una región, y con varias ciudades y municipios, una nación. Y su promesa, su gran promesa de convertir a su pueblo en una nación, podría no verse dada sin la institución del matrimonio. Por eso, para todas las personas que están aquí, solteras, casadas o de cualquier otro estado civil, la primera cosa que quiero que ustedes entiendan es la importancia que le está dando Dios al matrimonio como elemento de su proyecto de salvación del hombre. Dentro del proyecto de salvación del hombre está el matrimonio como fuerte institución a la que el hombre se debe cobijar cuando quiere convivir con alguien. Eso significa que para el Señor no está para nada bien visto las uniones libres. Para el Señor no está bien visto los amigos con derechos. La única y verdadera alternativa para una persona convivir con otra en el amor es dentro del marco del matrimonio. Ahora bien, eso era en ese momento, en esos pretéritos años. ¿Qué situación encontramos hoy? ¿Qué situación encontramos hoy? Y creo que cuando todos pensamos en la institución del matrimonio el día de hoy, casi que estamos de acuerdo en que es una institución muy averiada. Hoy día, casarse no es la primera alternativa de los jóvenes o de las personas. Vivir juntos o con amigos con derechos es casi que la primera. Y desgraciadamente nuestra sociedad está llevando
las consecuencias de eso. Porque encontramos personas que no quieren entrar con responsabilidad a vivir con alguien. Y se volvió desechable el matrimonio. Y eso no es lo que Dios quiere, ni para ese año, ni para 2700 años antes, ni para hoy. Si estás aquí hoy y eres casado, te está diciendo el Señor, estás dentro del marco del matrimonio, actúa con prudencia. Actúa con prudencia cuando vas a tomar cualquier decisión. Porque las consecuencias van a ser las mismas que yo te estoy dando. Vas a destruir familias. Vas a destruir el concepto de tuyo como persona y relación familiar con tus hijos. Tómate el tiempo. Ten la prudencia para pensar qué vas a hacer. Para aquellas personas que son solteras, el mensaje es: si yo quiero tener una vida con alguien, debe ser dentro del marco del matrimonio. Y solamente en ese marco, bendecido por el Señor y aceptado por Él, es que yo puedo desarrollar mi vida con una pareja. Hace poco, no, ni tampoco, una amiga mía se fue para Bogotá porque le salió un trabajo. Y el novio le dijo: ¿sabe qué? Yo me voy también para Bogotá. Y el primero o segundo mes, mientras que llegamos, déjeme vivir con usted allá, mientras que yo busco apartamento. Y ella le dijo: no, señor. Los dos sabemos que usted viene para que viene a vivir acá, aquí se queda. Hagamos las cosas como son. Hagamos las cosas como son. Entonces, si aún está soltero o en cualquier situación de estado civil diferente, llámese separado o viudo, es dentro del marco del matrimonio que puedes volver a desarrollar tu vida en pareja. Hoy día, en parte de la mesura que debemos de tener es poder volver a pensar con mesura para no tomar decisiones alocadas, productos de una rabia, productos de un enamoramiento cualquiera, productos del mal genio, producto del cansancio. Mesura. Nosotros con mi esposa estamos casados hace ya 27 años, 28 años. 28 años. Dentro de los primeros 7 años que tuvimos con Rocío, como toda pareja normal, tuvimos muchas peleas. Y parte de esas peleas que tuvimos tan grandes, una de las cosas que hacíamos era, en medio de la discusión, en medio de la pelea, era amenazarnos con la palabra divorcio. Amenazarnos con la palabra divorcio. Un día cualquiera, en medio de esas, digamos, de esos problemas que tuvimos, cuando nos calmamos y nos encontramos el uno con el otro, nos miramos y tomamos una decisión e hicimos un pacto. Y el pacto fue: a partir de hoy, así peleemos, así queramos que estemos matándonos los unos con los otros porque tenemos mucha rabia en ese momento, jamás vamos a volver a pronunciar la palabra divorcio en medio de la discusión. La palabra divorcio no puede volverse un elemento de manipulación con el otro. Y esa decisión la tomamos. Y hasta hoy la hemos cumplido.
Yo no le digo que no hemos tenido problemas, claro que tenemos problemas. Hemos tenido muchos enfados, pero nunca más la separación volvió a ser una opción para los dos. Y creo y les pido a ustedes, a las personas que estén casadas, a las que se vayan a casar, que no entren dentro del matrimonio con la opción separación o divorcio. Ese debe ser uno de los pactos reales, porque es un pacto tácito. El Señor cuando nos está casando nos dice hasta que la muerte los separe, pero son elementos como que son repetitivos. Pero uno de los elementos claros y que uno debería hacerlo conscientemente y mirando a los ojos a la otra persona es decirle: yo te prometo que por más mal genio que tenga contigo, por más rabia que tenga, por más lo que sea, nunca voy a pronunciar la palabra divorcio, ni voy a utilizar la separación como un elemento de manipulación para obtener lo que yo quiera. El Señor estaba diciendo: Señor, usted no puede dejar a su esposa por cualquier cosa y después querer volver con ella. Piense bien, actúe con mesura, no con ligereza. Tómese el tiempo para tomar una decisión correcta y hacer lo correcto. Ya vimos entonces la primera demanda que hace Dios en el marco del matrimonio para su pueblo. Y entendimos la importancia del matrimonio y entendimos la necesidad de actuar con mesura dentro del matrimonio. La segunda demanda que hace Dios en el marco del matrimonio es la intencionalidad. Intencionalidad de construir una relación. Eso lo vemos en el verso 5. Y para aquellos que toman nota, anoten esto: las relaciones deben construirse, no se dan silvestres. Las relaciones deben construirse, no se dan silvestres. Verso 5: cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en cosa alguna se le ocupará. Es cuando alguno esté recién casado, dedíquese el mayor tiempo posible a estar en su casa para alegrar a la mujer que tomó. Dios entiende que se debe buscar la compañía, el estar juntos de los esposos en todo momento, el mayor tiempo posible. Dios entiende y en esta ley dice: ustedes deben de buscar el mayor tiempo posible. ¿Para qué? Para conocerse el uno al otro, y al conocerse el uno al otro van a entender qué hace alegre a la otra persona. Es decir, deben de tener una intencionalidad de permanecer junto al otro, pero conociéndose para saber qué le puede hacer feliz al otro. En ese orden de ideas, la razón por la cual yo debo estar con mi esposa todo el tiempo que mayor pueda es para poder saber qué le agrada y qué le desagrada. Y ese tiempo que le estoy dedicando, el elemento tiempo vuelve a salir en el marco del matrimonio, es para poderle conocer de manera profunda. Es de manera interna donde yo quiero saber qué le gusta y qué no le gusta. Y poder cumplir lo que dice aquí
la palabra del Señor. Y es, yo debo tratar de alegrar a mi esposa con lo que a ella le gusta. Les doy un ejemplo. Domingo, un día como hoy, así medio oscurito, que empieza ya como después del mediodía que uno ha almorzado rico, que empieza a oscurecerse, las niñas no están, y yo le digo, Rocío, ven, hazte a mi lado. Domingo, tú y yo solos, y mira, ya va a empezar el partido de Santa Fe, tú y yo. Eso no me funcionó. Eso no me funcionó. Creo que era hincha del Nacional pero eso no me funcionó a mí. No me funcionó. Pero tenemos que entender qué cosas le alegran a ella, qué cosas le generan felicidad, qué cosas la hacen sentir amada. Porque es una intencionalidad de construir el saber qué quiere la otra persona en una relación. Y resulta que normalmente en las relaciones lo que más genera desaveniencia no son las grandes cosas, son las cosas pequeñas. El día a día genera mucho resquemor. Y en ese proceso de conocerse, lo más importante de llegar al matrimonio es poder entender a la otra persona. Y por eso, al menos digamos, en los matrimonios que realizamos en esta comunidad, tratamos de tener lo que nosotros llamamos el curso prematrimonial. Si tú estás aquí, estás de novio y piensas casarte, es un requisito sine qua non para poder casarte en esta comunidad, tener un curso prematrimonial. Y un curso prematrimonial de esos que le miden a uno el aceite, donde realmente lo enfrentan a uno mismo y con la pareja para saber qué es lo que quiere la otra persona. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Qué espera la otra persona en las finanzas? ¿Cuánta plata dentro de la relación de finanzas vamos a destinar para apoyar a mi papá o a mi mamá? Un solo presupuesto. Hace poquito en una asesoría que di, vino una pareja. Yo sentado en mi escritorio, llegaron los dos. Y ella me dice, mire doctor, resulta que yo me endeudé, tengo las tarjetas al tope, tengo no sé qué al tope, estoy debiendo, creo que para ese momento más o menos unos, por ahí 45 millones más o menos. Llegaron en un buen carro y él callado. Entonces yo le empecé y entré al sistema y vi, ve, ¿sabes qué? Ya te demandó el banco tal, ya tienes una demanda, no demoran en llegarte un embargo o algo así. Y en ese momento él dice, mire, ¿sabes qué? Hagamos esto, yo te voy a prestar, yo te voy a prestar, ¿sí? Yo te voy a prestar plata para que soluciones tu problema. Y acordamos cómo me los pagas. A mí fue como si me hubieran, yo pensando, ella está metida en problemas porque la razón que me dio era que eran gastos no suntuosos, sino propios, que tenía que sostener algunos elementos de ella misma y de cosas que le presentaron a ella. Entonces, en ese momento, ver que la otra persona de manera indolente
está utilizando las finanzas para manipularla, para mí fue desastroso. Desastroso. Yo salí, es decir, con dolor en el alma de ver cómo las finanzas mal manejadas en un matrimonio abren huecos tan grandes para creer que eso es, que los ingresos que tenemos son separados, lo de ella y lo mío. En el curso prematrimonial te van a enseñar allá, Estelita y Daniel, te van a decir, el presupuesto es uno. Lo tuyo es mío y lo mío es tuyo. Tus deudas son mis deudas. Y actuemos con prudencia para saber en qué nos podemos meter y en qué no. También te van a hablar de las relaciones de pareja. Entonces yo les decía, ¿qué elementos debo conocer yo para hacer sentir amada, generar felicidad o alegrar a mi esposa? Yo escribí 3 cosas acá, al menos cuando estaba preparando porque el Espíritu Santo uno le debe hablar primero a uno. Y yo escribí, yo creo que mi esposa la haría feliz y se sentiría amada si yo no dejara tirada mi ropa o mis zapatos cuando me las quito. Porque ella se levanta por la noche y se ha tropezado con los zapatos. Y casi que me levanta un zapatazo. Mi esposa se sentiría amada o se siente amada cuando yo le subo un tinto por la mañana. Yo sé que eso la pone feliz, la pone alegre. Yo estoy convencido que si yo le paro bolas a mi esposa cuando me habla, estaría feliz. Por favor, no codeen a su esposo muy duro, las costillas son frágiles. Aquí tenemos doctores que nos pueden. ¿Qué elementos puedo hacer yo del día a día? No, yo no estoy hablando, bueno, sí, ayer me hicieron caer en cuenta que también un viaje a Europa la haría feliz. Pero yo estoy convencido más que el día a día, elementos que yo haría con mi esposo o esposa para hacerla feliz en el día a día, le alegrarían la vida. Ahora bien, cuando yo hablo del día a día, el de hacerle feliz, hay un tema que también nos atañe a todos y es muchas ocasiones. Si yo le preguntara a ustedes, levante la mano los que hoy estén felices, y de pronto todo el mundo dice, no, yo no estoy feliz, ¿sí? Pero resulta que yo les digo, acuérdense en una época de su vida cuando ustedes eran felices o cuando tuvieron como la sensación de felicidad en una época de su vida. Y la pregunta siguiente es, si yo les hubiera preguntado en esa época si eran felices, yo creo que no se daban cuenta que estaban siendo felices. ¿Sí me hago entender? Porque nosotros creemos que la felicidad tiene que ver con la elevación extrema del gozo y del gusto, cuando a veces simplemente la felicidad está en compartir con ella una buena película en Netflix. No se necesita más. Es que ni crispetas se necesitan. El solo hecho de sentarnos los dos a ver una película tranquilos, saber que estamos bien, eso es felicidad. En resumen, este paisaje nos menciona la importancia del matrimonio en los planes de Dios. Y dentro del matrimonio, el tiempo en las relaciones, el tiempo de la mesura, el tiempo de tomar decisiones acordes y el tiempo que le dedico para saber qué le gusta a ella y cómo hago yo para alegrarle la vida, qué la hace feliz. Yo los invito a ver, Miguel, vamos a pasar el video, por favor. ¿No? ¿No se puede pasar? Ok. Entonces les voy a generar una tarea. La tarea es la siguiente. Vamos
a hacer una carta. ¿Quiénes están aquí? Matrimonio, levanten la mano, por favor. Así esté solito hoy, si no, su esposo no está en otro lado, levante igual la mano. Listo. Vamos a hacer una carta, ¿sí? Con 3 puntos nada más. 3 puntos. Le vamos a hacer la carta a la otra persona. Cada uno de la pareja la debe hacer. La primera parte, el primer punto, acuérdense, los que no toman nota, acuérdense, es ¿qué valoro de nuestro matrimonio? O puede decir, valoro nuestro matrimonio porque. Valoro nuestro matrimonio porque. ¿Sí? Valoro nuestra relación porque. Les doy un ejemplo. Yo valoro nuestro matrimonio porque en los momentos más difíciles y que tengo miedo, y si estás al lado, me siento acompañado. Valoro mi matrimonio y tu compañía porque te has convertido en parte integrante de la familia de mi mamá y de mis hermanos. Yo valoro mi matrimonio porque sé que Dios me ama a través tuyo. Estoy dándole ejemplos. ¿Por qué valoras tú tu matrimonio? El segundo paso de la carta que debes de escribirle a tu pareja, a tu esposo o a tu esposa, debe ser: cuéntame qué te hace sentir amada. ¿Qué te hace sentir amada? Yo, por ejemplo, le escribiría, ya le estaba escuchándome Rocío atrás, yo le escribiría, yo me siento amado cuando estás pendiente de mí cuando salgo a montar en bicicleta y sé que puedo contar contigo por si me pincho o cualquier cosa, tú vas a rescatarme. Yo me siento amado ahí. Ayer estaba montando en bicicleta, iba por las palmas para arriba y en los balsas empezó a llover. Yo llegué y paré y mandé un mensaje por WhatsApp. Le dije: hazme un favor, ¿será que me puedes recoger 6:30 de la mañana, 7 de la mañana, un sábado? A los 2 minutos, listo, voy para allá. Tengo respaldo. Me siento amado, me siento respaldado por mi esposa. ¿Por qué te sientes tú amado? Dile a tu esposo, y especialmente las mujeres, escríbanle a los hombres. Miren, los hombres somos una tapia. Nosotros no, miren, háblenos claro. No dejen elementos a interpretación. Sí, no dejen elementos a interpretación. No crean que nosotros ya intuimos. No tenemos intuición, no, díganoslo, díganos qué les gusta, mucho, cómo se sienten amadas, qué quieren que nosotros hagamos por ustedes. Segundo elemento de la carta. Y el tercer elemento de la carta es: ¿qué de lo que hago yo en este momento ya te hace sentir alegre? ¿Qué de lo que ya hago te hace sentir alegre? Porque resulta que cuando uno lleva una relación larga o está en determinados momentos de dificultades y eso, casi que todo lo que hace el otro está malo. Uno se sienta al lado de ella y uno le dice: ¿será que le hablo de las niñas? Uy, no. ¿Será que le hablo del almuerzo mañana? No. ¿Le hablo de mi familia? No. Y uno: ¿qué hago? ¿Qué hago? Y uno la mira y le dice: ¿entonces qué? Y la otra: ¿qué o qué? Yo creo que los elementos que nosotros actualmente hacemos y le hacen sentir alegre es algo que nos reafirma a la otra persona: mire, esto que estás haciendo me hace sentir alegre. Síguelo haciendo, síguelo haciendo. ¿Con qué me voy hoy para la casa? Me debo ir con la importancia del matrimonio en el plan de Dios. Me debo ir con la mesura
de tomar decisiones correctas y pensadas con el tiempo necesario dentro de las decisiones matrimoniales. Y me debo de ir con la necesidad absoluta y la intencionalidad de conocer más a mi esposo o esposa para saber cómo puedo alegrar su vida, cómo puedo hacerla sentir amada. Me debo ir con la confianza que el Espíritu Santo me hizo entender que si estoy pasando por un momento difícil dentro de mi matrimonio, Él está ahí y simplemente acudamos a la oración, a lo que nos decían en los videos, a la ayuda externa, a la comunicación, porque eso es lo que Dios quiere para nuestra vida. El matrimonio, como bien dicen, no es fácil, pero lo que yo sí les digo es que es lo mejor que le puede pasar a uno. El matrimonio es lo mejor que le puede pasar a uno. Y por favor no me escriban como me escribieron ayer: parpadee 3 veces si está siendo presionado con un arma. No. Oremos. Gracias, Padre, porque tú permites e incrustas leyes como estas dentro de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú, Padre, eres parte de nuestro matrimonio. Permite hoy, Señor, que todas las personas que han escuchado esta predicación entiendan la importancia que tiene para ti el vínculo matrimonial. ¿Cómo quieres fortalecerlo, protegerlo? ¿Cómo quieres reivindicarnos dentro de la relación de pareja? Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Permite, Señor, que hoy tomemos cualquier decisión que tengamos con el tiempo necesario para analizar las consecuencias y no actuemos de manera ligera. Permite, Señor, hoy aquellas parejas que están en momentos de dificultad, Padre, que entres tú hoy y que a través de esta carta que se hagan, entiendan el valor que se tiene el uno para el otro, lo que lo hace sentir amado, Señor, y que está haciendo las cosas bien. Hoy, Señor, hoy, Padre, quiero ponerte a todos en tus manos. Síguenos bendiciendo, Padre. Gracias por esta comunidad tan linda que entiende que es tu palabra la que está siendo hablada. Bendícenos, Señor. Amén y amén. Sigue la Santa Cena. Por cada uno de sus puestos van a pasar los anfitriones, les van a repartir el pan y la copa para que los tengan listos al momento en el que vamos a compartirla. Es un tiempo para adorar al Señor. Invito para que, pensando en la predicación en esta mañana, dispongamos nuestro corazón en adoración al Señor. Sea la gloria, sea
El matrimonio es, sin lugar a dudas, una institución que Dios nos invita a honrar constantemente. Por eso les decía que no es una palabra solamente para los casados, es para quienes están a la expectativa de matrimonio y aún para quienes en algún momento no han pensado y no están en proyectos de casarse. La Biblia, la palabra del Señor nos muestra el valor del matrimonio de tal manera que si usted empieza la escritura, usted se da cuenta que la Biblia inicia con un matrimonio, la unión del hombre y la mujer que Dios mismo crea, y cierra con un matrimonio, las bodas del Cordero, ¿sí? Nosotros nos damos cuenta, es tan valioso que Dios usa la figura, la metáfora, la parábola del matrimonio para mostrar algo mucho más profundo. Ahora en la carta a los Efesios, Pablo dice que la unión entre el esposo y la esposa es un misterio, o más bien, es una unión que revela un misterio mucho más profundo, que es la unión entre Cristo y la iglesia, la unión entre Dios y su pueblo. Creo que nosotros necesitamos tener eso claro. Hoy, al acercarnos a la mesa, al tomar del pan y de la copa, necesitamos tener eso presente en nuestro corazón. Las palabras de Pablo en la primera carta a los Corintios son muy bonitas. Cuando hablándoles acerca de la mesa del Señor, le dice a la iglesia: yo recibí del Señor lo que también les he enseñado a ustedes. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan con gratitud. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos la copa. Al final, Pablo cierra diciendo: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Esa noche en la que Jesús fue entregado, le dijo a sus discípulos que Él no volvería a tomar del fruto de la vid hasta que lo bebiera con ellos en su reino, haciendo alusión a esas bodas del Cordero. ¿Qué tal si cerramos este tiempo adorando al Señor, dándole gracias por su bondad? Señor, gracias por recordarnos a través de el valor del pacto matrimonial, el pacto que tú tienes con nosotros, el esposo eterno que se encuentra con la novia, con su pueblo, ese pacto que nos asegura que estaremos por la eternidad pegados a ti, Señor. Y aquí en la tierra el matrimonio representa esa unión preciosa, gloriosa, eterna. Por eso es tan importante que lo entendamos, que entendamos el valor del pacto, que entendamos la profundidad del pacto matrimonial. Permítenos adorarte, Señor, aún en medio de nuestras debilidades, y permítenos entender el valor de estar unidos a ti por la eternidad. Que podamos vivir este tiempo, si somos solteros o si estamos casados, con la misma expectativa. Habrá un día en el que celebremos esas bodas
unidos contigo por la eternidad. Es el valor del pacto que tú nos has regalado a nosotros como pueblo tuyo. Por eso, con la misma expectativa de Pablo en este pasaje y con el anhelo profundo de encontrarnos contigo, Señor, como tú lo prometes en tu palabra, cerramos este tiempo diciendo juntos, como lo decimos cada semana: ven, Señor Jesús, Maranata. Que Dios los bendiga.